Bueno, pero yo quería contarles esto y para esto tenemos que entrar en nuestra, que sigo sin conseguirle un nombre mejor, también sugieran, no sean malos, ayúdenme. Hay 218 personas que pueden tener una idea mejor que ponerle a esta sección que no se llame la Nocturno Art Gallery. Nocturno Art Gallery. Si tienen otro nombre para ella, se los voy a agradecer mucho. Y les voy a contar lo que pasó aquí. Pasó que un día yo estaba en los museos capitolinos, que en realidad es un museo, se llama los Museos Capitolinos, en la cumbre del Monte Capitolino, en Roma. Y estaba yo ya un poco, que museos en Roma puedes tener de todo, desde la antigüedad desde los etruscos, de hecho que son antes de la antigüedad incluso, desde los etruscos hasta arte moderno, entonces es bastante delirante. Y pasó lo siguiente, venía yo viendo cosas, paso una puerta, giro, y encima de una manguera de incendios, un cuadro más o menos de este alto. Y me quedé absolutamente idiotizado ante ese cuadro. Está la manguera de incendios aquí, está el radiador, está junto a otros esos cuadros, o sea, como que no tenía mayor relevancia. Es esta extraordinaria maravilla, que es la Magdalena penitente de Domenico Tintoretto, no confundir con su papá, que era otro Tintoretto. Me dejó frío por el uso de la luz, me dejó frío por la enorme belleza y extraña sensualidad de una Magdalena que teóricamente no debería ser sensual. Sobre todo porque la iconografía del Renacimiento, hasta este momento o hasta alrededor de este momento, era que a la Magdalena se le presentaba como una mujer anciana que seguía llorando por sus pecados y por el sueño, por supuesto, de ir a la gloria con Cristo. María Magdalena es esta mujer pecadora a la que Cristo, según los mitos de los evangelios, a la que Cristo rescata y le da dignidad más allá de ser una pecadora. Luego decidieron que era una prostituta, pero eso no está claro en los propios evangelios. Pero bueno, ya saben ustedes que tampoco era una manzana lo que comían Adán y Eva, pero la iglesia necesita crearse nuevos mitos constantemente. Entonces el mito de la Magdalena es ese. Luego la gente, ya los conspiranoicos toman a la Magdalena, se la llevan a Francia y la vuelven la madre del Hijo de Cristo, cuyos descendientes hoy en día son los Illuminati que controlan el mundo y cosas así, que sirven para hacer una novela tan mala como las de Dan Brown. Pero la Magdalena es un símbolo y es un elemento simbólico que me resulta a mí enormemente interesante. Es la posibilidad de no ajustarte a los deseos de tu sociedad y, sin embargo, tener valor. Esto es un ejemplo bonito. De hecho, años después, alguien que le aprende mucho de la luz a Tintoretto, que es Caravaggio, hace una Magdalena penitente usando como modelo a una prostituta, cosa que causó un escándalo enorme. Él usaba con frecuencia prostitutas como modelos. Caravaggio se movía en los bajos fondos de su sociedad, era lo que le gustaba y punto, no porque no tuviera que hacer otra cosa. Pero bueno, me quedo con este Tintoretto. Cosas que me enloquecen como fotógrafo. El reflejo en el ojo. El reflejo en la uña del meñique de la mano derecha de Magdalena. Los reflejos en el cabello. El reflejo en el labio. Esa pequeña pincelada blanca en el labio muy rojo, que te llama la atención, que la vista va saltando por estos reflejos, recorriendo al personaje. Es una Magdalena como no se había pintado nunca. Es una Magdalena que cambia el juego, que tiene elementos que no es muy claro.
Toda la pintura religiosa tiene reglas iconográficas que estableció la propia iglesia, por lo demás. O sea, si tú pintas a San Pedro, tiene que tener las llaves, porque si no, no sabes que San Pedro es un señor con barba. Y cada uno de los elementos, de los personajes que se representan en el arte religioso cristiano, católico concretamente, tiene rasgos iconográficos que los identifican. A mí de joven esto me impresionaba mucho porque veías a 7 santos y te decía, mira, ese es San Sebastián, y ese es San Pedro, y ese es San Jorge, y San... Entonces, ¿cómo lo sabes, no? Claro, con los años luego te enteraste de que cada uno traía algo que lo identificaba, era como su tarjeta de identificación, ¿no? Las llaves de San Pedro, las flechas de San Esteban, etcétera, etcétera. Pero lo que tiene la Magdalena con esa especie de figura de la muerte que está detrás de ella y que al parecer es como si viniera por ella, la luna, son elementos que no son comunes en la iconografía de la Magdalena, que debe ser una mujer que a raíz de la muerte de Cristo se vuelve ascética, se vuelve célibe y se dedica a la penitencia el resto de su vida. Es alrededor de esta época cuando aparecen las Magdalenas hermosas, las Magdalenas como hubiera sido la Magdalena cuando la conoció Jesucristo. Para mí es un ejemplo maravilloso de romper los esquemas iconográficos. Unos años antes yo había estado dedicándome a encontrar las herejías de Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina, que tiene varias herejías, pero verdaderamente aterradoras. Solamente piensen en una. En la escena del diluvio universal, las víctimas te provocan simpatía, se están ayudando entre ellos, se abrazan, se quieren salvar del diluvio, se comportan como seres humanos solidarios entre ellos. Espera, la historia que cuenta el Génesis no es esa. La historia que cuenta es la historia de una humanidad insolidaria, de una humanidad pecadora, de una humanidad egoísta, de una humanidad que no era capaz de ser buena. Y tú lo que ves es un montón de gente buena tratando de entrar al arca, y hay unos que están tratando de entrar al arca, y el arca está cerrada a piedra y lodo, y lo que te da la idea, el cuadro de Miguel Ángel, el recuadro de Miguel Ángel del diluvio universal, es que los malos son los que están en el arca, que no quieren salvar a esa pobre gente que está destinada a ser muerta por la inundación que Dios les ha dado, porque no puede hacerlos buenas personas, tiene que matarlos a todos. Cosas de la vida, cosas de las religiones. Y esta ruptura que logra Tintoretto con esta Magdalena, a mí me encanta. Es uno de los cuadros que más me gustan de todo el Renacimiento. Mira que el Renacimiento está lleno de cuadros maravillosos y hermosos.